Tomar un café no puede ser un lujo. Bienvenidos a Expreso Legal, el podcast de justicia financiera de Asoban Abogados. Soy Patricia Sanz, directora de comunicación del despacho, y junto a nuestro director creativo, Antonio Chunillas, en cada episodio, desde el restaurante Caranday de Madrid, te ayudamos a proteger tu economía y reclamar lo que es tuyo. Hoy hablamos del lado menos visible del emprendimiento, cuando las cosas no salen bien y hay que tomar decisiones difíciles. Esta es la historia de Guillermo Mellado, exjugador del Rayo Vallecano y actualmente emprendedor y consultor de marketing, quien tuvo que afrontar el cierre de una empresa de botellas reutilizables, It's Logic, y acogerse a un concurso de acreedores, una situación que enfrentan muchos emprendedores en España y que nos plantea preguntas clave. ¿Cómo enfrenta un empresario el cierre de un negocio? ¿Qué pasos legales debe dar? ¿Existen opciones para salir adelante después del concurso? Además del protagonista, hoy nos acompañan José de la Morena, redactor jefe de Economía de OK Diario, y Jesús Zapatero, socio y abogado especialista en Derecho Concursal de Asoban Abogados. Bienvenidos a Expreso Legal. Comenzamos invitando a un café a Guillermo, quien tuvo que enfrentarse al proceso, ¿verdad, Guillermo?, del concurso de acreedores de It's Logic, esta empresa que tenías de botellas reutilizables. Lo primero de todo, bienvenido, Guillermo. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí en este podcast de Asoban Abogados. ¿Cómo fueron esos primeros años y esos primeros ejercicios fiscales de tu empresa? De forma más empresarial. Bueno, pues el sueño del emprendedor joven que con 24 años monta no su primer negocio, pero uno de los primeros y más serios, ¿no?, que he tenido. Montas un equipo, creas un producto y bueno, todo parece que va bien, todo con las dificultades iniciales, y de repente, ¿no?, con el paso del tiempo, pues la historia se va truncando, vas teniendo problemas que muchas veces no tienen que ver con tu trabajo. En tu caso concreto, ¿cuáles fueron esos primeros problemas que empezaste a notar? Yo tuve muchos problemas en producción. Nosotros producíamos en China y en las propias fábricas pues no teníamos gente supervisando esto, y luego tuve muchos problemas de logística, principalmente en ese trayecto desde China a España y todo. Porque coincidió además con una época muy especial, ¿no? Tuve muchos problemas en la zona del Canal de Suez, tuve muchos problemas derivados del conflicto de Ucrania que empezó a surgir ahí, incrementos de costes, retrasos infinitos, y eso evidentemente para una empresa pequeña que no tiene esa capacidad de financiación probablemente, pues te limita hasta el punto de que te lleva al límite y no puedes seguir. ¿Cuántas personas tenías en plantilla? ¿Cómo estaba estructurada la empresa para que lo entiendan los oyentes? Bueno, era una empresa pequeña, llegamos a ser 10 personas, estando a la vez, y bueno, bien, o sea, un equipo suficiente como para hacer cosas algo más grandes, pero a la vez una empresa pequeña, manejable, una oficina pequeña, y sufriendo mucho para pagar todas esas nóminas siempre, ¿no? ¿Cómo fue el momento en que decides, a raíz de los problemas, ¿no?, más económicos, comunicar a tus inversores y sobre todo a tu equipo que vais a tener que cerrar la empresa? Bueno, es un proceso, o sea, esto no ocurre de la noche a la mañana. Tú cuando primero pasan cosas buenas y empiezas a pensar en crecer, pero cuando empiezan a pasar cosas malas empiezas a pensar que el cierre es una posibilidad y que esto puede ocurrir y que está ahí, ¿no? Lo primero que haces es que evidentemente vas recortando personal, hay posiciones que vas decidiendo terminar con ellas, ¿no? Porque no por un mal trabajo suyo, sino porque la empresa no puede soportar según qué costes. Comentas con los trabajadores la situación y ya llega un punto al final de todo en el que pues tienes que ser honesto. El estilo de comunicación de It's Logic era de ser muy transparente, contar lo bueno, contar lo malo, y en este caso pues la carta que yo publiqué. Lo hicisteis pública en redes sociales, ¿no? Esto nos ha llamado mucho la atención. Sí, porque creíamos nosotros sabíamos que era una comunidad grande y, o sea, la gente estaba muy implicada en la marca, entonces nos dábamos cuenta de que tenía mucho sentido. Esto es lo que ha pasado. La carta que publicamos, o sea, que enviamos a los inversores fue la que después publicamos en nuestras redes sociales sin quitar ni una coma, y era la manera de contar lo que había pasado en realidad. ¿Y cómo encontraste en este caso que nos compete los servicios de Asoban Abogados?
Pues siendo totalmente franco, por Google. Yo estaba en ese momento, ya estaba totalmente desesperado, ya sabía que además tenía que pasar por este proceso judicial por el tema de las ayudas que habíamos tenido. Me llama Jesús y la verdad que la confianza que me transmitió en esa primera llamada pues fue suficiente como para que no tuviéramos que seguir buscando nada. Hablé con él y bueno, hasta hoy. ¿Y cómo fue el acompañamiento legal durante el proceso? En este caso con nuestro socio Jesús, que le tendremos en unos instantes. Bueno, fue para mí muy tranquilo. O sea, yo tuve la sensación de estar en buenas manos. Él estaba en contacto continuo con mi gestoría, analizó muy bien todos los numeritos que tenía la empresa, que yo evidentemente no controlaba tanto. Porque incluso, que esto no lo saben muchas personas, ¿no? que montan pequeñas empresas, hay un coste inicial para iniciar un concurso de acreedores, que también tú, en tu caso, además de ir mal las cosas en ese momento, tenías que afrontar para poder empezar este proceso del concurso. Mira, yo recuerdo cuando decido contratar a Jesús, a Sobano Abogados en este caso, que una vez hice el pago, me quedaban 600 euros en mi cuenta. Sí. La dura realidad del emprendedor. 4 perras ahorradas, sabía cerrar mi empresa, no tenía trabajo en ese momento, no tenía nada. Y había que hacer esto porque no tenía otra opción. Me quedé con 600 euros en la cuenta. Esa fue mi Claro, mi un realidad. concurso de acreedores nunca es fácil, pero bueno, lo cierto es que se van dando pasos para poder agilizar ese cierre. Guillermo, ¿en qué momento empezaste a sentir que podías finalmente respirar tranquilo después de haber tomado esta decisión? Pues en el momento en que Jesús me dice, oye, los números están ok, voy a presentar el concurso, puedes estar tranquilo que lo normal es que esto se acabe aquí. Yo creo que mentalmente también un empresario que ha cerrado lo que es su negocio, su hijo prácticamente. Claro, porque es como tu bebé, es donde has invertido, tú nos lo has dicho, todos tus ahorros. 5 años de mi vida en intentar tiempo. crecer algo hasta donde llegó. Bueno, lo cierto es que aunque fueron 5 años, imagino que serían de muchísimo aprendizaje y por terminar en positivo, precisamente hoy continúas siendo emprendedor, ¿no? Bueno, yo hago consultoría para empresas, para muchas marcas sobre todo, porque al final son no solo los 5 años de Historyx, sino todo mi bagaje tiene que ver con crear marcas, desarrollar marcas y ofrecer esos productos a clientes. Y ahora mismo doy consultoría a muchas marcas con mi agencia, con Versati, y además también pues tenemos una parte de formación, de cierta inspiración, analizo casos de marcas y eso estoy. Pues nos alegramos muchísimo que la agencia Versátil esté funcionando y la verdad que también enormemente agradecidos para que pues podamos compartir testimonios como el tuyo de que a veces empresarialmente y especialmente en España, que es muy difícil emprender, las cosas no salen bien, pero uno, existe una herramienta legal para poner ese broche final a un proyecto y dos, que se puede salir adelante y tener muchísimo éxito empresarial. Así que, Guillermo, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y esperamos verte en la próxima, pero ya para algo bueno. Muchas gracias a vosotros. Sí, estoy deseando que alguien me entreviste por mis éxitos, que también los hay. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muy bien. Un placer. Tras la historia de Guillermo, ahora queremos conocer un poco más en profundidad, de la mano de José, redactor jefe de Economía de OK Diario. Bienvenido, lo primero de todo. Bien hallado. Y queríamos preguntarte, ¿crees que esta situación del concurso de acreedores en España, los casos de concurso se han visto incrementados especialmente durante los últimos años? ¿Cómo lo ves? Bueno, no lo creo. No es que lo crea o lo vea yo. ¿Es verdad? O sea, quiero decirte, sí. O sea, los propios datos que aportan tras la ley de concursos del 22 no solo no han disminuido, sino que han aumentado. El 2024 cerró con un récord absoluto de peticiones de concurso de acreedores. El 60%, por ejemplo, son pymes. O sea, que afecta sobre Perdón, todo a 60% pequeños. son particulares, luego hay Particulares. particulares y luego hay un 34 que son pymes. Hay muchas explicaciones, pero se están incrementando. O sea, no es que lo crea, es que los datos fehacientemente de las peticiones de concursos de acreedores se están produciendo. Y es curioso que se produzca en un entorno en el que hay un crecimiento del 3%. ¿No? Está España creciendo un 3%, pero el número de concursos de acreedores se dispara a los máximos históricos. Y desde tu análisis económico, ¿a qué crees que se debe? ¿Pandemia, situación de Ucrania, en concreto caso de España? La pandemia tiene que ver, aunque a la gente le suene lejano, porque como te han prohibido hacer muchas cosas y luego te han dilatado los créditos, hemos fingido que el golpe económico de la pandemia no era tan gordo como ha sido. ¿Cómo hemos hecho eso? Pues primero prohibiendo despedir con los ERTEs, luego incentivando económicamente, luego con los fondos Next Generation. Si tú metes más de 100.000 millones en la economía y tanto más, pues parece como que esto va a otro ritmo. Y luego a la gente le pasa que ha ido a cerrar muchas veces, pero no ha cerrado porque le han dilatado el pago.
ha habido una serie de moratorias que vienen hasta ahora mismo, había una moratoria sobre el COVID. Tú hay pagos que no has tenido que realizar ni devolver porque Como eso no los pasaba. préstamos ICO, por ejemplo. Exacto, exacto. Entonces la vergüenza de los préstamos ICO es que se los vendieron como algo que podía salvar tu negocio. Y es mentira, quiero decirte, la gente no asumió, no te regalaba nadie el dinero, de hecho te estaban cobrando un interés. Y te están cobrando el 100% y no lo echan. Había avales en comunidades autónomas e incluso en ayuntamientos que eran más baratos. Había bancos dando préstamos más baratos que un ICO. Que se están llevando el mayor viaje son gente que se autoempleaba o que... porque de eso también hay... Particulares, ¿no? Que nos has Claro, dicho los antes. particulares. Gente que te autoempleas o que has montado un pequeño negocio, pero que no es una empresa en sí, porque al final si no Hacienda te llama y te dice que es mentira. Y para que Hacienda no te llame y te diga, oye, esto no es una empresa, eres un particular, pues muchos particulares de esos fueron aguantando pagos, fueron aguantando empleados, fueron aguantando proveedores. ¿Cómo? Financiándose a crédito. ¿Qué ha pasado? Que cuando la mora se ha acabado, es decir, cuando de verdad has tenido que devolverlo todo y te decían, no me lo devuelves o cierras, la gente ha dicho, pues no te preocupes, Claro. que cierro. Y han tenido que cerrar. Y antes yo ir a concurso y quien de aquí sale y muy bien, los casos de éxito de la gente que consigue salir adelante, y hay quien ni siquiera le conviene salir, que eso es otra cuestión. ¿Cuáles son los sectores más afectados por el concurso de acreedores? La mayor parte de las empresas que tenían más de un 60% vinculado a negocios con la administración y que tenían 5 o menos empleados, Qué curioso. cierran. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora está pasando con el kit digital igual. Se han prometido una serie de ayudas, hay gente que ha basado todo el modelo de negocio del año en, oye, pues esto, que también es un error. O sea, desde aquí no bases tu modelo de negocio en que la administración te termine pagando porque se retrasan y te pasa esto. Se inyectan más de 30 millones, no hay fondos ya en febrero. Ahora no hay fondos. Es decir, si tú tenías planeado que esto llegase hasta diciembre, tienes un problema evidente en esa persona, sus trabajadores, las implementaciones y así sus proveedores. Esto es lo que ha pasado con todos los que venían de la pandemia, de la COVID, vinculados a este tipo de pagos. Los retrasos en la administración que antes te paga, tarda un mínimo de 65 días en pagarte. Me estás pisando la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo están influyendo las decisiones gubernamentales en la cuestión del concurso de acreedores? Absolutamente, ¿no? Por lo que estás contando y por los casos que vosotros veis desde Es que no se está vigilando. O sea, es un dato que no hace daño políticamente. Nadie piensa cuánta gente hay en un concurso y hay mucha gente que hay y muchas familias detrás. Y es fácil identificar al autónomo. Es fácil identificar a sectores concretos. Pues si vas a irte a datos de paro, es fácil como te dice la mujer de 50. Los menores de no sé cuántos. Eso es fácil. Pero ¿cuánta gente en concursos de acreedores? ¿Quién está? Pues te suena a empresa rancia, suena raro, ¿no? Lo de concursos de acreedores. Y a concurso acaba yendo el que no. Y efectivamente no encuentra una salida. Que la administración sea el peor pagador en plazos. O sea, la ley te permite reclamar pagos mucho antes a un privado, porque aunque se lo reclames a la administración van a tardar tanto, pero tú empiezas a reclamar antes incluso de que la administración te haya pagado. No sé si me explico. Totalmente. O sea, y tú le hay pones máximos que no puedes dejar de no pagar a Hacienda o Seguridad Social. Exacto, Total. exacto. Y eso es con la propia administración, que es una cosa tremenda. ¿Crees, José, en comparación con otros países que se está estigmatizado el concurso de acreedores, decir a un empresario, lo veíamos, ¿no? Con nuestro invitado, con nuestro cliente Guillermo, es muy duro, ¿no? Admitirlo. ¿Qué es que se estigmatiza más en España que en otros países dar este paso legal y acogerte a la figura para, al fin y al cabo, cerrar y, oye, a lo mejor poder empezar otro negocio? Yo no sé que en otros, como global, en otros países no lo sé. Sí que es verdad que hay países concretos donde está incluso bien visto. Esto había un concepto hace mucho, que me gustaba a mí, que era emprendedor en serie, ¿no? Los asesinos, pues una y otra vez los tienes que intentar, ¿no? Emprendedores en serie. Porque no siempre se acierta. También, ya no solo porque te paguen o no te paguen, no siempre aciertas. No siempre el negocio funciona a la primera. Y entonces hay gente que lo vuelve a intentar. Oye, que es que yo tengo una idea y quiero volver a apostar y quiero... Eso en España, como dices tú, así como en Estados Unidos, oye, lo intentó hasta que es un hombre de éxito y el esfuerzo se premia, toda esta Y que cultura, probó ¿no? 20.000 veces y por fin fue millonario. Aquí no. Aquí es verdad que hay una mácula rara de que si por fin ha conseguido acertar es que ha hecho algo mal. O sea, no ha conseguido acertar porque una serie de errores le llevaron a... Sino, bueno, si ha acertado, ¿qué habrá hecho? Si antes le iba mal, y entonces es una cosa rara. Eso sí es verdad que pasa aquí en España. ¿Y qué papel crees que juegan también los bancos en todo esto? En el hecho, bueno, pues de la financiación de los pequeños particulares, que como nos has dicho al principio, son los que al final más caen, digamos, en desidia y acaban teniendo que recurrir porque les va mal el negocio al concurso de acreedores. Bueno, los bancos tienen un papel muy importante. Hay cosas que hacen bien y cosas que hacen mal. De media, si empezamos por un autónomo, el autónomo empieza con uno y la media es que acaba utilizando 3 bancos a partir del segundo año de vida. Las pymes, entre 3 y 4, y a partir de las grandes empresas y demás, utilizan 5.
Pues tú fíjate que el tipo al que se presta ahora mismo, que se dice ha bajado el tipo medio porque el Banco Central Europeo ha bajado los tipos y entonces te están prestando más dinero al ciudadano más barato. Es relativo. Es relativo. Muy relativo. Es verdad que el tipo medio a las empresas suele estar por debajo del tipo medio que uno le da en particular. Sí, ambos están por encima del tipo medio al que deberían estar prestando si cumplieran con el tipo del Banco Central Europeo. Es decir, que tendrían que estar todavía más abajo. Y luego tenemos un problema que está por venir. O sea, estamos ya en ello, pero está por venir. A mayor concentración bancaria, que nadie te cuente rollos, la oferta va a ser peor. Entonces, ¿por qué la gente trabaja con 3, 4, 5 bancos? ¿Porque le gusta tener 17 sitios a los que tener que ir? No. Trabaja con 4 o 5 porque no hay manera de que la financiación se abarate de una forma lógica. Siempre tienes que ir y decirle, pues el de al lado me ha dicho. Y acabas con el de al lado. Entonces, por eso terminas teniendo una serie de financiaciones diferentes. Cuanto más concentrado, menos oferta. Y menos oferta vas a tener tú para poder financiarte. Más caro va a ser, insisto. En medio de la pandemia y con todo, hay bancos que lo hicieron bien y que dieron financiación por debajo del que daban las administraciones públicas. Pero no tienes un buen augurio de cara al futuro por esta cuestión que indicas de la concentración bancaria. Bueno, hay una pelea fuerte. Empresarial. Yo no quiero decir marcas, No, pero no, hay una pelea fuerte ahora en el sector, en concreto en España. El mayor banco o el banco que más pymes financia de España está ahí. Y por cerrar ya y poner un poquito el broche final a esta interesante tertulia que estamos teniendo, a pesar de que estamos experimentando un crecimiento económico y se espera que sea igual para este ejercicio de 2025 y el próximo, tu expectativa como analista puro y duro económico de la información es que aún así, a pesar del crecimiento económico en España, la cantidad de concursos de acreedores crezca en los próximos, por ejemplo, meses, ¿o crees que se va a reducir? Bueno, igual, lo mismo te digo, ha crecido un 4,5 creo en enero. Y va a seguir creciendo, pues seguramente hasta junio, seguramente sí, se produzca un crecimiento. Luego creo que no, porque la gente está cambiando la financiación, es decir, esto que está ocurriendo ahora no tiene que ver, la gente no está quebrando ahora. Exacto. La gente viene quebrada, ¿no? Son una suerte de empresas zombies que lo han intentado. Yo creo, no le presupongo nunca la mala fe a alguien que intenta, que pone su dinero, que pone su empeño y lo que tú nos has contado, que al final pues han cogido la mano que le daba el gobierno con X ayudas. Eso es, yo creo que lo han intentado. Ayudas europeas, ayudas de donde viniesen. Yo creo que han intentado salir adelante y cuando se ha terminado la moratoria y tienes que empezar a pagar, pues la realidad es que no te suman y que tú no estás ganando tanto dinero. El crecimiento del PIB se está produciendo prácticamente, hablan de un 20, es relativo. Te diría que se puede asegurar que entre fondos europeos, lo que llega de Europa, quiero decirte, y lo que pone Moncloa, en torno a un 43-45% del crecimiento se produce vinculado a la exposición pública. Que la curva dará la vuelta en verano y empezaremos a ver menos concursos de los que estamos viendo hasta ahora, porque los que vienen son estos zombificados. Pues José, muchísimas gracias por el gran análisis que nos has dado de cómo se encuentran las pymes en España actualmente y su repercusión en la figura legal de concurso de acreedores. Ha sido un placer tenerte. El placer es mío, gracias. Muchas gracias, José. Una vez hemos entendido el contexto económico de los concursos de acreedores en España, ahora vamos a conocer más en detalle la parte jurídica. Y para eso contamos, bienvenido, con Jesús Zapatero, socio y abogado de Sabana Abogados y experto, entre otras muchas cuestiones, en derecho concursal. Jesús, lo primero de todo, ¿en qué consiste o qué es legalmente un concurso de acreedores y qué implicaciones tiene? Un concurso de acreedores es un procedimiento en el cual una empresa se pone en manos de un juzgado para supervisar la viabilidad o no de la misma y es una forma de intentar salvar la misma si la empresa es salvable. ¿Cuál es el momento adecuado para acogerse a esta figura? ¿Qué es lo que suele recomendar a los clientes de Sabana Abogados? Yo en general creo que el español tarda mucho en tomar decisiones. La gente piensa que la insolvencia, si no se hace nada, se arregla. Mi experiencia es que la insolvencia no se arregla nunca ni se va sola. En el momento en que veas que tienes dificultades para pagar tu día a día y tus acreedores, acude a un experto que te ayude. Ese es el momento en que tú empiezas a ver que tu empresa falla y no puede atender los pagos con periodicidad. Y en este sentido, ¿qué derechos y qué protecciones recibe el empresario cuando entra en el concurso? Bueno, el concurso de acreedores tiene muchísimas ventajas, pero por resumirlas, yo diría que la primera es que su patrimonio no se lo trocean ni se lo despedazan fuera del concurso. Es decir, es muy común que empresarios que han fallado por el pago de algún acreedor se encuentran con ejecuciones o reclamaciones judiciales fuera del concurso. Entonces, en el concurso eso se paraliza. Se paraliza y tenemos un tiempo de 1 año y medio o 2, depende, para reorganizar toda nuestra deuda. Con lo cual,
evitamos que cualquier acreedor de forma separada o individualizada nos destroce un negocio que por sí es viable. Esa para mí es una de las grandes ventajas, es decir, la paralización de las reclamaciones tanto administrativas, deuda pública, por ejemplo, Hacienda y Seguridad Social, como ejecuciones de particulares. Entonces, eso es una gran ventaja porque cuando tienes problemas de cobro de liquidez, te distorsiona mucho el día a día y el funcionamiento el tener gente que te está ejecutando, te está embargando cuentas, derechos de cobro de clientes, etc. Tienes, digamos, yo siempre pongo el ejemplo del escudo. Es un gran escudo en la cual me paran las flechas y las flechas todas rebotan. Todas las flechas las paro. Entonces esa es una gran ventaja del concurso. Luego, otra gran ventaja es que te permite, si tu empresa es viable, buscar un plazo para hacer una refinanciación de la deuda, lo que no puedes pagar en 2 años, a lo mejor en 5 eres capaz de pagarlo. También eventualmente, si tienes una serie de proveedores que confían en ti, te pueden hacer una quita. Es decir, el proveedor puede preferir seguir trabajando contigo y perder un 15 o un 20% de lo que le debes a cambio de seguir con él. En definitiva, ofrece una gran variedad de alternativas y de soluciones. ¿Cuál es el problema que tenemos en España? Que el concurso se ha estigmatizado y la gente va muy tarde a él. Pero un concurso a tiempo es una gran forma de financiarte. Precisamente, parte de las personas que nos estén escuchando quizás están planteando, por la situación de su empresa, acogerse a la figura, pero puede que también algunas se encuentren ya en el concurso de acreedores. ¿Cuáles suelen ser los errores más comunes cometidos por los empresarios cuando ya se encuentran en el proceso? Yo diría 2. El primero de todos sería la tardanza en tomar la decisión, el acogerse con un buen asesor externo que le aconseje el concurso, y muchas veces el empresario español la contabilidad y la información financiera la ve como una carga más que como una ayuda. Entonces, normalmente no prestan atención a los avisos que les va dando su información financiera. Ahí lo que yo les diría es, si ellos no saben contabilidad, que no tienen por qué saberla, que busquen una persona que les traduzca ese idioma. Es un idioma que tampoco es tan complejo, pero tiene que tener a alguien que se lo traduzca para entenderlo. Porque la contabilidad y la información financiera va a ser su salvación. La contabilidad habla y te dice lo que está pasando y lo que va a pasar. Y es fundamental prestarle atención. La contabilidad la ve en general el 90% del empresario como que es una obligación para pagar impuestos y no le saca ventajas a todas las herramientas de gestión que te puede dar. Nos habías dicho al comienzo, Jesús, que precisamente el concurso de acreedores es una figura que protege el patrimonio del empresario. Y te lanzo la pregunta para quien nos escuche y a lo mejor no lo conozca, ¿cómo puede afectar a su patrimonio personal el hecho de entrar en concurso? Bueno, el concurso de acreedores efectivamente lo que hace es que protege en primer lugar el patrimonio de la empresa y luego si el que es el empresario es administrador de la empresa, un concurso a tiempo puede salvar su patrimonio personal. Precisamente el generar más deuda de que estás en insolvencia, desde el momento que tú no puedes pagar y generas más deuda, ese exceso de deuda puede llegar a responder personalmente el administrador, con lo cual es muy importante tomar la decisión a tiempo. Es decir, cuando tú tienes una deuda determinada y la incrementas de forma pasiva sin hacer nada, ese incremento de deuda desde que tú estás en insolvencia, la ley te la puede llegar a imputar a ti como administrador persona física. Porque eres conocedor de la misma. Porque eres conocedor y lo que estás haciendo es ampliar la deuda de la sociedad, con lo cual al final lo que pretende la ley es que cuando tú tienes deuda no hagas más grande el agujero. Y en el momento en que tú no eres capaz de pagar, tienes que acudir a un experto para que el agujero no sea más grande y sobre todo también para evitar que ese incremento de la deuda repercuta en tu patrimonio personal. ¿Cuánto tiempo, pongamos el caso de una pyme, para no poner un ejemplo muy concreto, suele durar un proceso de concurso de acreedores? ¿Cuánto suelen durar de los que llevas visto? Bueno, depende. Es que ahora, digamos, hay un procedimiento que es un % más rápido que cuando no, digamos, hay activos que liquidar. Es un concurso que se llama sin masa. Y eso desde que presentamos la demanda hasta que concluimos podemos hablar de 4 o 5 meses. Y un concurso en el que hay que liquidar activos puede tardar más, puede tardar un año, y luego eso es un concurso en el que hay posibilidades de reflotar la empresa, ahí podemos hablar de 2 años. Digamos que cuantas más posibilidades hay de salvar la empresa, el concurso se alarga un poquito de forma beneficiosa, porque al final cuanto más tiempo es que la empresa es salvable. Cuando tú liquidas una empresa pronto en concurso es porque cuando has llegado prácticamente no queda nada. ¿Qué mensaje de esperanza lanzarías a quienes se enfrentan a una situación de concurso de acreedores y han tomado la decisión de que ese es el camino que tienen que seguir? Bueno, que el concurso es una oportunidad para aprender de los errores, que el concurso es una oportunidad para que su patrimonio no se vea afectado. En determinadas ocasiones el concurso sea una forma de viabilizar o salvar la compañía. Va a depender del momento en que llegue y de la rentabilidad de su negocio. Pero desde luego el concurso, lejos de un problema o un estigma, como he dicho antes, pues una solución en muchos casos. Y sobre todo, yo lo que diría es, si la empresa no es rentable, si la empresa no puede pagar,
tome usted la decisión cuanto antes. No espere sentado, los problemas no se arreglan solos. Muchas gracias ya, Jesús, por estar hoy en nuestro segundo capítulo de Expreso Legal. Muchas gracias. Hoy Guillermo nos ha demostrado que cerrar una empresa no es el final del camino, sino una parte del aprendizaje en el difícil mundo del emprendimiento en España. Enfrentar un concurso de acreedores es complejo y sí, da vértigo, pero con el asesoramiento adecuado, gracias a esta figura legal, es posible salir adelante. La justicia debe ser tan accesible y sencilla como este primer café de la mañana. Si este episodio te ayudó o te hizo reflexionar, visítanos en la web de nuestro despacho y descubre cómo podemos apoyarte. Soy Patricia Sanz, directora de comunicación de Asoban Abogados, y nos escuchamos desde este restaurante Caranday de Madrid en el próximo episodio de Expreso Legal.